Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días, señores, y gracias por participar de la conferencia en línea Manejo del Estrés Laboral. Se les recuerda que en la esquina superior derecha encontrarán un panel de control a través del cual podrán formular sus preguntas vía chat, las mismas que serán respondidas por nuestro expositor al final de esta presentación. Ahora sí, vamos a dar inicio a la conferencia con nuestro expositor, el señor César Montoya, Master Coach experto. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la audiencia y una vez más también agradezco a Prima FP por la confianza depositada en mi persona. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo del estrés laboral en estos minutos que tenemos para estar juntos. Quisiera empezar con una reflexión que leía hace unas horas temprano sobre la felicidad y decía, felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Y ese es un preámbulo para un poco conocer lo que hablaremos el día de hoy, cuando comencemos a conversar sobre esta importante conferencia. Bien, cuando hablamos básicamente sobre el manejo del estrés laboral, tendríamos que ver el trabajo en términos de hoy. El trabajo en términos de hoy es un trabajo distinto al que teníamos hace unos años. El mundo es un mundo cambiante y un mundo que va girando en torno al tema del tiempo. Cada día es más difícil poder controlar nuestros tiempos. Aumenta la competitividad, aumentan las labores, por lo mismo, nuestras competencias también se van desarrollando en el día a día, porque todos queremos alcanzar ese éxito en lo laboral, ese éxito también en lo personal. Entonces, este análisis por el que estamos hoy nos lleva a ver que el mundo de los negocios se viene incrementando. ¿En base a qué? A una diversidad, a una complejidad también. ¿De qué? De labores, de funciones, de cargos, de posiciones. Y todo eso nos va llevando al famoso determinado estrés. La intensidad misma con la cual hoy tenemos que trabajar y la velocidad para poder alcanzar las metas que nos proponemos en nuestro día a día. A todo ello le llamamos las demandas que el trabajo ejerce sobre las personas. Eso es un poco lo que hoy vamos a conversar, porque si bien es cierto la presión, como dice esta imagen, es externa, todo nos va llegando desde afuera, nosotros lo vamos asimilando. Pero la pregunta sería hoy, ¿y hasta qué punto este estrés es positivo? Porque aunque tú no lo creas, el estrés empieza siendo un tema positivo en la medida que tú sabes adaptarte a él, en la medida que tú sabes manejarte frente a él. Y un poco te invito en este momento a la reflexión. ¿Qué tanto de lo que es estrés es para mí un simple justificante de mi labor diaria? ¿Y qué tanto realmente sé manejarlo? Y esa respuesta está en esta lámina, porque el estrés es interno. Como dice la lámina, no todas las personas saben resolver fácilmente los problemas. No todas las personas recuperan prontamente sus energías. Y cuando vamos un poco descifrando estas ideas, nos vamos poniendo a pensar que realmente pues el estrés nace de uno. Y acá hay una siguiente idea que me gustaría que conversemos. No todas las personas saben poner los límites. El famoso no saber decir no. Y entonces, ante algo que me viene impidiendo, vamos a ir al entorno laboral, sí, pues lo acepto, y me voy llenando de más responsabilidades, me voy llenando de más trabajo, y luego no sé cómo trabajar frente a todo esto. Bien, no todas las personas tienen las actividades que les permiten reequilibrar. Yo manejo mucho la teoría de la rueda de la vida, de buscar ese equilibrio entre lo personal, lo laboral, lo profesional, lo social, lo que también te lleva a ese momento de ocio, de descanso, de disfrute. Y ese tema es un tema personal. Entonces, como dice acá, no todas las personas están preparadas para responder adecuadamente a la presión del conjunto de demandas. Porque si bien es cierto, nuestra conferencia de hoy habla sobre el manejo del estrés laboral, deberíamos de comenzar entonces por ver ¿y cómo manejo mi estrés a nivel personal? ¿Qué tanto tengo de poder dominar mi mente inicialmente? ¿Qué tanto tengo de poder manejar mi cuerpo? ¿Cómo me
desenvuelvo en el día a día frente a ello, para en base a eso poder tomar decisiones, que es lo que hace el ser humano frente a la demanda que tiene en el día a día. Entonces, frente a todo ello, te invito a que veamos algunos conceptos, como el que da Serge. El estrés es una reacción de activación del organismo completo frente a estresores, es decir, frente a todo lo que se evalúa como una demanda, una amenaza o un daño. Es decir, el estrés comienza siendo, insisto en este tema, algo positivo, algo que tú tienes que saber manejar, y en la medida que lo sepas manejar, el tema funciona. Cuando ya no lo puedes manejar, como dice Sergi, el estrés pasa a ser distrés, que es un término distinto, que es cuando ya estamos que tener que desarrollar estrategias, por ejemplo, de enfrentamiento frente a esta situación. Y esto nos produce una serie de causas que más adelante vamos a poder discutir. Otros conceptos como la salud es el resultado de la relación entre el individuo y el entorno, evaluado por aquel como amenazante y que desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar. Ojo con lo que dice acá, y pone en peligro su bienestar. Yo comenzaba hoy la conferencia con el concepto de la felicidad. Entonces, claro que sí. Si yo supiera realmente manejar mi estrés personal, mi estrés laboral, seguramente que mis resultados serían distintos. Hay gente que le gusta convivir con el estrés. Yo diría, todos deberíamos de convivir con el estrés hoy, pero con un estrés bien controlado, con un estrés bien manejado, de tal manera que me permita alcanzar ese éxito en toda esa rueda de mi vida. Dice el Organismo Mundial de Salud, es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. Exactamente, el estrés te lleva a la acción. Y esa acción deberíamos siempre manejarla de una manera adecuada. El sentido biológico del mecanismo del estrés nos lleva, por ejemplo, a decir que todos los hallazgos que podemos tener son cada día más distintos. Es decir, que se encadenan una serie de resultados. Ahí tenemos el frío, el calor, la tristeza, la alegría, los remedios. Y los seres humanos somos distintos. Por eso hablamos de ese síndrome de adaptación general. No todos reaccionamos igual frente a tal o cual causa. Frente a ello, siempre hablamos de las 3 fases del estrés. Siempre tenemos una situación, un nivel normal del estrés. Si tú puedes ver en esta gráfica que estoy ahorita proyectando, tenemos las fases del estrés desde la alarma hacia el agotamiento. Pero la parte anterior a ella, donde tú ves una línea recta de ese nivel normal de resistencia, es el saber manejar mi estrés. Es el saber manejar, dominar mi mente, mi cuerpo y saber conllevar mi día a día laboral. ¿Cuándo sucede la fase de la alarma? Pues es la reacción inicial. Es una movilización de mis defensas y se permanece al estresor hasta que yo puedo. Como tú ves, la curva va yendo de una forma ascendente y por eso se llama de alarma. Yo todavía podría controlar esta fase. Cuando ya no lo logro es cuando paso a la fase de la resistencia. Y en la fase de la resistencia, el estresor continúa un tiempo excesivo. Si te das cuenta, va aumentando y el cuerpo no puede mantener dicha resistencia. Es ahí donde tenemos que pasar a la siguiente fase que se llama el agotamiento. No deberíamos de destacar en esta fase de la resistencia, que es cuando aparece en el organismo donde no hay tiempo para recuperarse. Porque tu día a día te sigue abrumando y porque no has tomado las decisiones correctivas en su momento. Frente a eso, nos vamos a la siguiente fase, que es la fase del agotamiento. Y en la fase del agotamiento, la energía de adaptación es limitada. Es decir, el estrés continuo de más intensidad supera la capacidad de resistencia. Y esto nos va a llevar a las siguientes causas que luego vamos a ir viendo, como son pues la fatiga, el dolor muscular, y puedes desencadenar inclusive ya en enfermedades crónicas. Por eso es importante que manejemos el estrés. Sobre todo el estrés laboral, que es el que más o menos nosotros dirigimos entre 8, 10 o 12 horas diarias. El estrés también puede ser una ayuda, entonces. Claro, cuando el estrés recién comienza, en primera instancia es positivo. En pocas palabras, solo demasiado estrés te va a provocar las enfermedades, en la medida que tú no sepas manejarlo. Es decir, podríamos concluir que el estrés te va a llevar a rendimientos máximos en la medida que tú sepas manejarlo.
Claro que sí. Dicen que inclusive la motivación está dentro de ese estrés inicial que tú tienes. Cuando tú consigues un nuevo empleo, cuando eres promovido en tu trabajo, entra una motivación y un estrés, un deseo, unas ganas de querer desarrollarte. Eso es bienvenido. El tema es cómo manejarlo. Todos los esfuerzos mentales o físicos, todo proceso de solución de problemas requiere una cantidad determinada de energía, de estrés. No hay duda de ello. El tema es cómo procesarlo, cómo manejarlo. ¿De acuerdo? Entonces, frente a todo ello, hay características de las situaciones de estrés, ya en el tema netamente laboral. Y por ejemplo, vivimos, como decía al comienzo de la conferencia de hoy, un mundo de cambio constante. Y ese cambio constante, de alguna manera, nos genera justamente incertidumbre, ambigüedad. ¿Y qué deberíamos de hacer para adecuarnos a ese cambio? Yo siempre hablo sobre la curva del cambio, que tiene 4 etapas. La primera es la negación frente a un cambio, y yo al negarme mentalmente comienzo a estresarme. Luego en la siguiente etapa de esa curva del cambio hablamos de la resistencia. Si tú te das cuenta, esa resistencia de la curva del cambio coincide con esa resistencia de la fase del estrés. Me resisto a aceptar ese cambio. Pero hay una posibilidad que yo pueda regresar y retroceder en ese estrés cuando pase a la siguiente fase de la curva del cambio y diga, voy a explorar, voy a intentarlo, para finalmente terminar en la cuarta fase, que es el compromiso, cuando he comprobado que ese cambio es valedero y me va a servir. Entonces, deberíamos de manejar bien ese estrés, manejar bien este cambio, que es una de las fuentes del estrés. El miedo es solo falta de información. Les coloco acá en esta lámina y quisiera detenerme un poco a esto, porque es importantísimo que para que tú puedas manejar tu estrés laboral, te encuentres bien informado. Y a veces por el temor, por el miedo a tu jefe, y soy en ese tema muy claro, a tu jefe, no a tu gerente o a tu líder, porque cuando uno tiene un verdadero líder, un verdadero gerente, no tiene miedo, tiene confianza. Pero cuando es un jefe, hay un temor a qué me dirán. Igual también podría ser en el ámbito laboral a mi mismo nivel. Si digo algo, de repente se van a burlar de mí, mejor me quedo callado y me voy quedando sin la información necesaria. Pues yo te invito hoy a recapacitar un poco. Vivimos en un mundo, como decía hace un momento, de constante cambio y necesitamos información. Necesitamos conocer para poder tomar decisiones. Ahí viene el tema entonces de la ambigüedad, de no saber bien mi rol dentro del trabajo laboral, no entender bien mis funciones, no saber si lo que estoy haciendo es lo correcto o debería ser lo contrario. Y todo eso se produce dentro de esa llamada incertidumbre. Esa incertidumbre que lo único que hace es cada día me va llevando a un mayor estrés, porque conforme pasan las horas, los días, los meses, mi estrés se va acumulando. Entonces las fuentes del estrés básicamente provienen de 3 sucesos. Los sucesos vitales, intensos y extraordinarios que aparecen cuando se producen situaciones de cambio, como por ejemplo en el tema personal una separación matrimonial, en lo laboral un despido, en lo familiar la muerte de un familiar cercano o próximo. Hay sucesos también diarios, estresantes, de pequeña intensidad. Te puede suceder cuando en la mañana sales y por 1 hora hasta que llegues a tu trabajo, 1 o 2 horas, tienes el famoso tráfico, ¿no? Es un suceso diario, estresante, que te produce generalmente cuando sales un poquito más de la hora acostumbrada que sabes que te podría permitir llegar bien. Si te das cuenta, nuevamente reaccionamos en el tema. Está en tu mente, en el dominio de tu cuerpo, el poder gestionar tu estrés. Tú ya sabes que el limitante es salir a tal hora, y como no lo haces, te involucras en ese suceso diario de estrés. Finalmente, el suceso de tensión crónica mantenida, que ya son aquellas situaciones capaces de generar estrés, manteniendo durante periodos de tiempo más largos. Por ejemplo, como vemos en la imagen de abajo hacia la mano derecha, el mantenerme, pues, es una imagen, digamos, graciosa, pero que en el día a día podría verse traducida como mantener a un jefe permanentemente que lo único que hace es intimidarme por tanto tiempo. Que lo único que hace es tratarme mal, o quizás gritarme, o alterarme, y me pone en una situación nerviosa permanentemente. Ya el hecho solamente de verlo me intimida. Y ese es un estrés crónico, por ejemplo. El no saber decir no,
en algunas situaciones se convierte también en una tensión crónica, porque como yo a todo digo sí, yo mismo me voy acumulando cada día de más labores, de más trabajos. Y eso también se convierte en una tensión crónica. A muchos, y voy a hacer un comentario acá aparte, les gusta convivir con el estrés. Y dicen tener a veces inclusive mejores resultados. La pregunta es, ¿pero qué tipo de estrés es? ¿En qué fase de la curva estás? ¿En la alarma, la resistencia o en el agotamiento? Porque si es en el agotamiento, acá hay que poner en un semáforo la luz roja, porque el tema consiste en lo siguiente. Me estreso, cumplo con mi labor diaria, seguramente inclusive tengo los vistos buenos y los ok, las felicitaciones porque son buenos trabajos, pero mi calidad de vida laboral se va reduciendo, porque estoy dentro de ese agotamiento. Entonces mis horas de vida laborales se ven perjudicadas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué tipo de estresores laborales tenemos hoy? Básicamente tenemos, por ejemplo, los del ambiente físico. Allí están el ruido, que muchas veces se produce no solamente por la bulla, sino también a veces hasta por la música que se da dentro de mi oficina. A veces a algunos les gusta escuchar un tipo de música, a otros otras, y como no hay un tema de integración verdadero, no fluye la tolerancia, ponemos cada uno nuestra música y al final es puro ruido. Ambientes contaminados, vivimos con una polución bastante alta en nuestra ciudad, y a veces eso también nos perjudica, nos alteramos por ello, y no nos deja trabajar bien. La temperatura, ¿cuántas veces está sucediendo que llega a tu oficina y hay gente que quiere que pongan el aire acondicionado y hay gente que no? Y eso también te produce un pequeño estrés permanente, diario, por la temporada, y también funciona mal. El peso, el peso determinado por esa abruma de labores que te van dando en el día a día, que tú mismo vas asumiendo, porque insisto, no sabes decir que no. Y ahí está una figura que he puesto que es un poco también excesiva, pero que va en tu día a día. ¿Cuánto de esta imagen estará realmente dentro de tu ser? ¿Cuánto de esta imagen realmente estarás ahorita pensando que está relacionada con tu vida diaria? Hay también estresores de la organización en sí, es decir, de todo el ambiente, y se produce por los conflictos y las ambigüedades del rol, por ejemplo. Les decía al comienzo de la conferencia la importancia y la necesidad de desarrollarnos en base a competencias. Uno adquiere nuevos conocimientos, desarrolla habilidades y por ende se va siendo una persona útil. Y frente a ello también desarrolla una actitud que debe ser positiva y de crecimiento. Sin embargo, no todos trabajamos igual, y eso puede generar de repente algún conflicto interno, ¿no es cierto? Hay ambigüedades en el rol, duplicidad de las funciones, a quién le toca hacer esto realmente, y eso realmente no permite avanzar. ¿Ok? Las jornadas de trabajo largas, que a veces tú mismo las aceptas. Yo puedo entender, y soy muy amigo de que cuando hay una responsabilidad frente a una labor que excede mi horario normal, lo pueda hacer. Lo que no está bien es que eso se haga un tema cotidiano. Uno podría desarrollar labores de 8 o 10 horas, normalmente, debería ser 8, pero cuando hay que quedarse un día, uno lo puede hacer. En lo que sí tengo mucho que pensar es cuando eso se hace un tema cotidiano. Y me dedico a laborar 12, 14 horas diarias con un solo fin, que yo creo que lo voy a lograr, que es, trabajando de esta manera, lograré mi ascenso. Y estás totalmente equivocado. El tema no va por ahí. El tema va por ser realmente una persona efectiva, es decir, eficiente y eficaz dentro de mi horario de trabajo. Las relaciones interpersonales, y aquí entra a tallar mucho el tema de la inteligencia emocional. Comenzaba diciéndote qué tanto estás preparado en tu mente y cuerpo para manejar el estrés. Luego que ya lo tengo es, ¿y qué tanto puedo relacionarme con las demás personas? ¿Qué capacidad tengo para ello? Para ser tolerante con otras opiniones, para ser flexible, para aceptar, para ser empático, digamos, frente a estas situaciones. Y luego, como les decía hace un momento, hay todo el derecho que uno quiere tener un desarrollo laboral, profesional, y para eso uno se va dedicando a adquirir conocimientos, a dar sus ideas, y uno quiere y suele tener el éxito. Sin embargo, a veces ese éxito no llega tan rápido, y eso hace lo que uno se comience a estresar cada vez más.
Entonces, para poder evaluar este estrés laboral, tenemos, como hemos visto ya, los estresores, la percepción que yo le doy al estrés. Y esa percepción es justamente cómo yo lo veo. Por eso les decía la importancia de la inteligencia emocional acá, que es cuánto de esto puedo yo reconocer. Cuánto de esto está en mi mente, en mi cuerpo, y puedo yo distribuir, desarrollar, de alguna manera modelar. Es una evaluación cognitiva del individuo en su apreciación de las demandas ambientales y los recursos de los que dispone. ¿De acuerdo? Hay también variables moderadas, características personales e interpersonales, patrón de conducta, autoeficacia, el locus control, que es lo que busca básicamente es el equilibrio, las estrategias de afrontamiento, el apoyo social. Esas cosas son evaluadores de estrés laboral porque te permiten manejar un equilibrio en tu vida laboral. Entonces, no dejemos de analizar esos temas como el patrón de mi conducta, cuánto eficaz soy realmente. Y cuando hablo de eficaz, insisto en un tema, es cuánto doy en resultados en mi vida. Cuando me proyecto con objetivos, con metas, cuánto de esto lo manejo bien en los tiempos que yo he establecido. Cuánto de esto hago un verdadero seguimiento. Y cuánto no me permito hacerlo, y por lo tanto, cuando digo que lo voy a hacer en 6 meses, recién me pongo a trabajar en el 5.º mes. Y obviamente mi estrés comienza a irse hacia otra fase. La de la alarma y muchas veces la de la resistencia y el agotamiento final. Concluyo en el mes 6, llego a esa meta, pero ¿bajo qué resultados? Otro tipo de evaluación es las respuestas al estrés, que tú las puedes ver con tus comportamientos cognitivos, con temas fisiológicos. ¿Cómo me encuentro? ¿Estoy cuán cansado? ¿Cómo me encuentro mentalmente, físicamente? ¿Cuál es mi respuesta frente a ello? En el día, en el transcurso del día, ¿realmente tengo sueño? ¿Tengo dolores? ¿Descanso bien? Entonces acá está el tema de la evaluación final, que es las consecuencias que puede traer el estrés. Sobre la salud, sobre todo. La mejor manera de poder decir que laboralmente estoy bien es cuando mi salud está completamente sana. Y si tengo todo ello, pues tengo la gran oportunidad de desarrollarme y alcanzar el éxito. Las relaciones interpersonales en el trabajo son vitales. Por eso insisto en ese tema de trabajar mucho hoy en día con la tolerancia. Con la tolerancia, que es el saber escuchar a las personas. El permitirme hablar cuando me toca y el saber escuchar cuando tengo que recibir la otra parte de la comunicación. La satisfacción laboral también me lleva a un estrés que tengo que saber manejar. Insistía hace un momento en un tema que podría ser yo ahorita ascendido internamente en mi trabajo porque estoy haciendo un desarrollo de carrera excelente. El nuevo puesto no me puede asumir en más horas, sino ser una persona totalmente efectiva, en el cual yo pueda desarrollar mis estrategias y dentro de mi límite de tiempo laboral yo pueda seguirme desarrollando bien. Asumir nuevos cargos no es asumir más horas, es asumir responsabilidades. Y en la medida que tú sepas planificarlas, tendrás tu estrés bien controlado. Porque ahí está el rendimiento en el trabajo. Entonces, algunas personas, como vemos estas imágenes, se ahogan, sienten que se van ahogando, sienten que cada vez les queda menos tiempo para ellas mismas. Otras buscan ese equilibrio y no lo encuentran, ¿sí? en el tema del desequilibrio, y no encuentran cómo poder sostenerse, y otras entran a ese cortocircuito, que vamos a verlo en las siguientes láminas. Te invito a que de alguna manera veas estas imágenes y digas dónde realmente tú te estás encontrando hoy, si es que estás viviendo dentro del estrés. ¿Hasta qué punto te vienes manejando frente a todo ello? Porque las consecuencias del estrés laboral se dan de 3 tipos, a nivel de respuesta fisiológica, a nivel del sistema cognitivo y a nivel del sistema motor. Entonces, frente a todo ello, seguramente que los resultados que tú vas a encontrar son los que vienen a continuación. Síntomas físicos del estrés: dolor de cabeza, dolores esqueléticos musculares, la fatiga crónica. ¿Cuánto de esto te pasa que a veces llegas a la oficina y estás recién en media mañana y el sueño te comienza a ganar? Y tu famoso justificante es que ayer me acosté muy tarde. Y entonces te digo, tu famoso justificante es porque tú deberías tener
una vida ordenada, una vida bien planificada, en la cual sé cuáles son mis horarios, sé cuánto necesito descansar, que según la OMS hoy en día es 7 horas como mínimo de descanso. De descanso con calidad. Y cuando te digo con calidad es que tú realmente en ese proceso de 7 horas realmente estés descansando. No que te eches en la cama, veas la televisión y pienses que ya estás descansando. Porque inclusive cuando estás echado en tu cama viendo un partido de fútbol, por ejemplo, estás estresado. Vives la emoción del partido. Si tu equipo está perdiendo, peor. Igual te sucede cuando es una novela, por ejemplo. Y hay una situación de una acción que te da pena. Hay un pequeño proceso de estrés. Que luego lo puedes ir manejando. Pero si tú lo vas sumando eso a lo que viene cargado en tu día, a nivel personal, a nivel los hijos que están en el colegio, a nivel tu pareja, a nivel lo que te pasó en el día a día laboral, ¿te imaginas la carga de estrés que tienes? Y que si no sabes controlarla, no te va a producir ninguna sensación realmente de tranquilidad. Frente a ello, también tenemos los síntomas psicológicos del estrés. Ahí está, por ejemplo, la falta de concentración. Y eso es un tema importantísimo. Y en esa falta de concentración, yo te invito a que medites de alguna manera y pienses en la necesidad de aceptar una comunicación verdadera, que básicamente en el ser humano se da bajo un término que se llama sincronía. Es cómo me sintonizo con la otra persona con mis 5 sentidos. Sea este mi líder, sea este mi compañero laboral, para permitirme en esas 8 horas de trabajo estar realmente concentrado. Si yo realmente estuviera concentrado, les puedo asegurar que las 8 horas serían efectivas. Muchas veces no logro esto. Y cualquier tema, como por ejemplo el WhatsApp, el Facebook, me podría generar desconcentración. Y luego sucede lo más valioso, que es la pérdida de mi tiempo. Y el no saber administrar bien mi tiempo concurre finalmente ¿en qué? En estresarme en mi labor diaria. La poca tolerancia o agresividad. Yo ya vengo cargado de temas personales, temas familiares, llego al trabajo y ante algo que no estoy de acuerdo, suelto algún, digamos, disparate frente a alguien que no está bienvenido. Hay que ser, en este mundo de hoy, con tanto cambio, súper tolerante. Hay que ser muy flexible, hay que saber escuchar. Hay que permitirnos tomar nuestros minutos, nuestro tiempo, ¿para qué? Para respirar antes de contestar algo. Hay un mayor consumo de tabaco o alcohol también, como un síntoma psicológico. Y te invito un poco a que ese tema lo reduzcas, si es posible, a 0. La depresión a la que puedes llegar ya como un tema crónico, sentirte abrumado y no saber qué hacer, comportamientos de huida o escape que también se visualizan constantemente. Enfoques generales de manejo de estrés, hay 3 enfoques que vamos a ver rápidamente, que son evitamiento, cortocircuito y mitigación. El evitamiento es saber decir no. Es tú mismo darte cuenta que ese tema tiene que cambiar. Y lo evitas. Y lo evitas aprendiendo primero en lo personal. Insisto, primero en el tema personal, en el tema de poder manejar mi mente, poder manejar mi cuerpo y comenzar a decir, oye, ¿por qué no? A partir de hoy comenzaré a decir no cuando veo que esto no se maneja bien. Es un tema emocional. Es un tema de inteligencia personal. Y cuando yo logro esto, pues puedo trabajar sobre las causas y sobre los efectos. ¿De acuerdo? El segundo tema es el famoso cortocircuito. Y cuando hablamos del cortocircuito en el estrés, básicamente estamos yendo a una situación en la cual yo no suelo distinguir bien y darme cuenta cuándo debo de parar. Y sigo avanzando y puedo llegar al tema de la bruma, por ejemplo, laboral. Y no sé cuándo detenerme. Y cuando ya no puedo más, digo, hasta aquí nomás, y corro. Digo, ya no trabajo más, apago mi máquina, porque ya no doy más. Y hago un cortocircuito, justamente. Y me paro en mi oficina y me voy hasta el día siguiente. Y eso no debería de llegar. Tú debes tener la capacidad de manejar bien tu estrés. Pero a veces no, queremos seguir, a pesar que ya son horas de desgaste físico y mental que no van a dar el mismo rendimiento bajo ninguna oportunidad de darte éxito. Son horas perdidas realmente. Son horas de desgaste físico y mental mal utilizadas. Sal de ese cortocircuito y más bien a lo anterior, que es el evitamiento.
En la siguiente fase y última hablamos de la mitigación. Y la mitigación es básicamente qué es lo que puedo hacer para minimizar el estrés. Y hay varias formas, ¿no? Una de ellas es haciendo una dieta balanceada, teniendo una calidad de sueño verdadera, practicando ejercicios que me permite de alguna manera tener un desgaste físico necesario en todo ser humano, hacer mi día a día laboral con éxito, es decir, en el cual yo me puedo permitir tener bromas, risas, vivir un momento de alegría. Yo comentaba en una conferencia anterior la importancia que es decir, yo desde hoy ya no trabajo, yo desde hoy me divierto. Yo llego a mi oficina y estoy en un grupo de gente altamente integrada, que nos conocemos bien, que sabemos compartirnos, y mi día a día me permite disfrutar, me permite divertirme en mis 8 horas laborales. ¿Cuánta gente hay realmente que llega a su vida contenta y se va contenta porque maneja bien ese rol personal laboral? Y seguramente llega a su casa y se mantiene igual. Eso significa que está manejando bien esa rueda de su vida personal. Importantísimo la recreación, les hablaba antes del tema del ocio. Qué importante es que yo maneje bien también mi tema del ocio, que tenga mis momentos de distracción, de irme a un cine, a ver, ¿por qué no? Un partido de fútbol un rato, porque me distraigo y salgo de ese estrés que tengo laboral. Y sé manejarme bajo ese esquema. Y otro tema importante que hoy se da mucho en las empresas es el tema de la relajación. Inclusive se viene sosteniendo con diversas consultoras el desarrollo de dar momentos, talleres vivenciales de relajación, por ejemplo, en horas de la tarde, que permiten, de alguna manera, que tengas un respiro, que tengas un momento de reoxigenarte, de reencontrarte para luego seguir laborando. En Estados Unidos hacían hace poco una encuesta y veían la importancia de la siesta. Bueno, en nuestro país esto es un tema que es a veces muy poco probable para la gente que trabaja de manera dependiente. Sin embargo, dicen que, decían los norteamericanos en ese estudio, que es importante que la gente en horas después del almuerzo tenga un descanso, al menos de 30 o 20 minutos, que le permita realmente relajarse. Si me quieres hacer alguna pregunta, que me imagino que me la podés hacer más adelante, ¿quién tiene más estrés laboral? Si son los hombres o las mujeres. Te puedo dar un dato como adelanto, que son las mujeres. ¿De acuerdo? En un 54% más que los hombres. Las mujeres dicen que se estresan más en su día a día laboral. Y es entendible, porque la mujer cumple una función de madre. La mujer llega a su día a día laboral con un tema que es la complejidad de haber dejado bien a sus hijos en los colegios, en los que les pasará en el día a día, y ese es un tema que tiene algún resultado que se ve en el día a día de las encuestas. Muy bien, entonces, ser líder es un compromiso y una magia que te hace mantener siempre los ojos abiertos para prepararte constantemente, realizar nuevos proyectos, conquistar nuevas metas y transmitir mensajes valiosos. Si tú estás ya ligado a un tema de liderazgo o vas camino a él, pues yo te invito a que seas parte de esta misión, que es la de prevenir el estrés en tu equipo laboral. Y para que tú puedas prevenir el estrés en tu equipo, insisto, nace porque también tú como líder mantengas bien, conozcas bien, reconozcas tu estrés y sepas manejarlo y dominarlo. ¿De acuerdo? ¿Cómo controlo el estrés entonces? ¿Cómo se da ese control del estrés? ¿Bajo qué esquema viene? ¿Cómo puedo prevenirlo? Y frente a la prevención, yo acá te he traído como 14 o 18 ideas que te pueden servir mucho. Ideas que están basadas en temas lógicos de tu día a día. Mira, por ejemplo, desarrollar una actitud mental positiva. Y lo pongo como primer tema de prevención porque siento que es, creo yo, lo más importante. Ese vaso que tú ves en esa imagen, que siempre lo he proyectado en una anterior conferencia, siempre lo manejo hoy porque siempre digo, dejemos de ver los vasos medio lleno o medio vacío. Comencemos a ver ese vaso medio lleno o completamente lleno. Mi actitud es positiva frente a todo. Ante un problema me encuentro con un vaso medio lleno y voy tratando de trabajar para dar respuesta a mis objetivos. Y cuando está completamente lleno es porque logré mi meta. Así tengo que ver mi vida laboral. La segunda prevención que te digo es, revisa tus hábitos personales. Y te pregunto, ¿realmente
¿Te dedicas a distraerte o a descansar los fines de semana? ¿O es llegar para lo mismo? ¿O es llegar para estar nuevamente en el día a día del fin de semana, que me toca ahora ver el tema de los chicos, de lavar la ropa? Que es normal, porque es propio de nuestro día a día. Pero, ¿me doy mis espacios? ¿Se deja suficiente tiempo para levantarte, para desayunar diariamente? ¿Te das ese espacio? ¿O te levantas con las justas para ir a la ducha y luego tomarte una taza de té o de leche y salir corriendo? Porque si no, te ganan la hora del tráfico y llegas ya estresado laboralmente, llegas al edificio corriendo por el ascensor. Eso se ve en tu día a día. Por favor, te pido que este tema recapacites y veas qué tanto se viene dando. El siguiente aspecto de la prevención del estrés es practicar ejercicios físicos. Si estás limitado por un tema de salud, pues al menos una caminata, al menos conversar con alguien, distraerte, salir de tu rutina diaria en algún momento de tu día practicando ejercicios físicos. Puedes realizar también actividades recreativas, como por ejemplo dibujar, pintar, tocar algún instrumento musical, te puede permitir bajar tu nivel de estrés laboral. Realizar actividades sociales, siempre que no se transformen en rutina o compromisos ineludibles. ¿De acuerdo? Porque también viene ese famoso estrés porque tengo un matrimonio el próximo sábado y comienzo a pensar en qué vestido me voy a poner, no tengo la corbata, debo ir a la peluquería, oye, ojalá que me puedan atender. Y comienzo a estresarme todo ese día, mira, todo ese día que tienes el matrimonio, para después ir a un matrimonio que dura 4, 5, 6 horas y tú dices, ¿no? Todo lo que hice en toda la semana de carga para ir luego a ese evento social que duró 4 o 5 horas. Maneja tu estrés. Te insisto, es un tema que está en tu mente y en tu cuerpo. Puedes dominarlo. Practicar actividades de relajación propiamente, tales como el yoga, la meditación, la relajación muscular, te permite también, de alguna manera, controlar y prevenir el estrés. Responsabilizarse por la propia vida. Cada uno es responsable de lo que piensa, de lo que hace, de lo que siente, de lo que decide, y obviamente también de las consecuencias. Te invito a ser más flexible, ya te hablé de esto bastante hoy. Ser flexible y tolerante te va a ayudar muchísimo, muchísimo a que este tema sea positivo. Aceptar que la realidad es una mezcla de cosas buenas y malas. Vivimos en un mundo donde no todo va a ser positivo todo el día y por eso hay que ser tolerante. Disfrutar los momentos. Hablaba del concepto de la felicidad. La felicidad, insisto, no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Y eso es disfrutar el momento, como lo estoy haciendo yo en este momento, por ejemplo. Aprender a convivir con la frustración. Claro que sí. Uno tiene que saber que a veces en la vida puede perder, pero más vas a ganar perdiendo. ¿Sabes por qué? Porque aprovechas de esa oportunidad de mejora. ¿Qué aprendí de esta frustración? ¿Qué no debo hacer entonces en el futuro? ¿O qué debo hacerlo mejor? Aceptarme y cuidarme. Expresar mis sentimientos, sean esos positivos o negativos. Es importante, insisto, decir no. Aceptar que los deseos de los demás pueden ser diferentes a los propios. Fijarte objetivos y metas claras, realistas, ajustadas a tus valores personales y por ende a los valores de la organización en la cual tú estás hoy laborando, que tienen que estar realmente alineados. Pensar racional y creativamente. Muchas veces son mejores las soluciones propias en vez de aceptar lo que los demás digan. ¿De acuerdo? Hablamos mucho hoy del mundo de la creatividad, de la innovación, y creo que ese es el éxito de las personas. Las que están hoy en día más innovando, más creativas, son las que van teniendo mayor éxito. Administrar tu tiempo y mantener el equilibrio entre las diferentes actividades. Administrar tu tiempo de manera eficaz, es decir, buscando resultados. Desarrollar aficiones o algún hobby que tengas, alguna distracción que te permite desarrollarte también dentro de ese momento de ocio. Establecer vínculos estables, finalmente. Acá me despido de esta conferencia dándote un decálogo para combatir el estrés. Primero es cambiar de actitud ante la causa. Cambiar de actitud. Por eso te decía la importancia de manejarte con una actitud positiva. Utilizar bien tu tiempo. Administrar mi tiempo de manera eficaz. Yo sé cuáles son los ladrones de mi tiempo diariamente. El tema es cómo comenzar a decirles no a ellos para poder aprovechar de mi tiempo y minimizar el grado de estrés. Dormir las horas necesarias, te decía hace un momento, que son 7 horas como mínimo para descansar bien. Separar la vida profesional y la vida personal. Es importante manejar una verdadera rueda de tu vida. ¿De acuerdo?
hacer ejercicio, compartir los problemas. A veces es importante que tú cuentes tus cosas. No solamente te interiorices, a veces puedes escuchar en una voz amiga algún consejo, alguna sugerencia que podría permitirte abrir horizontes. No es que hagas lo que te digan, sino que te permite tener un horizonte. Permitirte errores. Somos seres humanos y tenemos la posibilidad de equivocarnos. Pues frente a ello tenemos que saber admitirlos y trabajar para mejorar. Yo siempre digo que ese FODA, esa de habilidades, es una zona de mejora. No es mis debilidades, es una zona de mejora. Alimentarte bien es importantísimo, además, para que te permita tener la fortaleza y la fuerza necesaria para el desarrollo de tu día a día. Practicar técnicas de relajación, insisto en el tema de la meditación, del yoga, o momentos que realmente tú puedas tener esa relajación completa, que hasta la podés hacer leyendo un libro en tu soledad. Distanciarse entre sí, los cambios son inevitables. Los cambios son inevitables. Vivimos un mundo de cambios constantes y hay que saber manejarte ante esos cambios. Cambios que se dan en toda tu rueda de la vida, en todo aspecto, en lo personal, en lo laboral y en lo profesional. Vamos a pasar al tema de las preguntas. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a ver las preguntas que me han ido haciendo. ¿Cómo hacer cuando uno trata de manejar su estrés, pero trabaja con personas que no lo hacen? Mira, es una muy buena pregunta y realmente te felicito. Yo soy una persona que maneja mucho el tema de no justificantes, es decir, no ver lo que sucede con los demás, sino ver lo que sucede conmigo. Si yo soy una persona que sé manejar mi estrés, pues tengo que dedicarme a partir de hoy a contagiar, a trascender, a dejar esa huella de mi persona en los demás. Y de alguna manera voy a generar esa curva de cambio que les explicaba al comienzo de la conferencia. Es decir, comienzo a desarrollar que la gente explore y que luego la gente se comprometa y entienda la necesidad y la importancia de saber manejar el estrés. De alguna manera yo puedo ser ese ejemplo, sin necesidad de ser yo el que esté jerárquicamente manejando una empresa. Porque un líder no solamente es el que es gerente, un líder puede estar en cualquier área, trabajando en cualquiera de los niveles, sea operativo, técnico o estratégico, dentro de una empresa. El manejo del estrés estaría entonces relacionado con una madurez emocional, yo diría que estaría íntimamente relacionado. Es un tema vital. ¿Por qué? Porque todo nace de ese conocimiento de ti como ser humano. Les hablaba la importancia de conocerme a nivel mental y a nivel cuerpo. Mi mente y mi cuerpo es un dominio personal. Nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes que aceptarte y reconocerte y trabajar en ti, en tu capacidad de desarrollo además. ¿De qué forma se podría controlar el estrés en la fase de alarma? La fase de alarma justamente está indicando que tienes que tener la capacidad, como te decía, para reconocerlo. Oye, yo me comprometí en entregar mi trabajo el día viernes. Y eso lo hice el día viernes pasado. Si ya estamos hoy lunes y no hice nada, estoy en esa fase de alarma. Hoy lo hago sí o sí, porque me he descuidado estos 2 días. Es un ejemplo sencillo, pero que te puede permitir gráficamente estar en esa zona y cómo tú mismo darte cuenta. ¿Qué debemos hacer cuando nuestro jefe no es un comunicativo y a cambio de eso, en situaciones difíciles, solo busca un culpable? Insisto con el tema, lastimosamente cuando uno cuenta con un jefe y no cuenta con un verdadero líder, el tema es, de alguna manera, practicar. No tengas miedo a conversar con él. No tengas miedo a expresarle lo que tú realmente sientes, lo que tú estás viviendo. Y que tu experiencia sea un motivo de contagio y que de alguna manera él lo piense. Generalmente, cuando es un jefe, en el momento que tú le indiques eso, te lo va a negar y te va a decir que no es necesario y que él piensa que lo que se está haciendo es lo correcto. Sin embargo, te puedo asegurar que cuando él se traslade para su casa por la noche, cuando él se acueste, el tema que tú le digas lo vas a hacer pensar. Entonces yo siempre invito a que la gente no se quede callada, que la gente hable, que la gente sepa llegar. No tengas miedo. ¿Cuál sería el peor escenario? Siempre le digo a mis coaches cuando hago coaching, ¿cuál sería el peor escenario que tú te enfrentes a algo cuando estás diciendo tu verdad? ¿Perder tu trabajo? Pues tienes una doble oportunidad.
que es conseguir un trabajo nuevo o volverte un emprendedor en el país que tanto estamos necesitando. Entonces no tengas miedo, porque de repente también podrías ayudar a otra persona. Dicen que el enemigo número uno lo tenemos dentro de nosotros mismos. Pienso que si no manejamos nuestro equilibrio emocional, el estrés viene solo. Totalmente, totalmente. Y eso coincidimos plenamente. No tanto que el enemigo sea uno mismo, sino que tienes que aprender a trabajar en ti. No puedes pretender comenzar a ver muchas cosas en los demás cuando no reconoces algo en ti, en lo personal. Esta es la oportunidad de que tú digas, oye, ¿qué tanto de mí tengo para trabajar? De reconocerme en lo mental y en lo corporal. Porque si en lo mental no logra ese dominio, pues en lo corporal vendrán los dolores, el tema de las enfermedades, y muchas veces se convierten en enfermedades crónicas. ¿De acuerdo? Me dice, bueno, César, ¿qué actividades in company puedo desarrollar para mis equipos de trabajo, tanto a nivel empleados como de obreros, a fin de reducir el estrés? Mira, hay muchas formas de hacer talleres de integración, que pueden ser inclusive momentos de integración. Tú podrías comenzar a desarrollar dinámicas, por ejemplo, antes de la hora del almuerzo, que lo que hagan es buscar integración, un poco de risa, contagiar. Es más, podrías hasta ser un poco más creativo y pedirle a ese equipo que cada uno traiga una actividad semanal, que dure 15, 20 minutos y que lo que produzca sea integración, unión y un poco de relajación y olvidarse de ese momento de estrés laboral que han tenido por la mañana y que podrían tener luego por la tarde. Es decir, bajas tu nivel de alarma en esa fase del estrés. Las personas que no descansan bien ni tienen las actividades de relax, ¿qué riesgos a su salud están predispuestos? Bueno, mira, en realidad bastante, porque persona que no descansa bien, no trabaja bien definitivamente. Persona que no descansa bien, comienza a tener un desgaste físico-mental, y por ende hay enfermedades de todo tipo, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades inclusive hasta de la columna, crónicas, que se pueden volver estas. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Uno sale en una juventud a trabajar a partir de los 18, 20, 22 años y tiene una vida laboral extensa. Si tú te pones a pensar, puede ser hasta de 40 años o 35, digamos. Sin embargo, cuando yo manejo un estrés laboral fuerte, mi vida laboral se reduce. ¿Se reduce a qué? A 20 años, 25 años, porque ya llegué a un tope, porque no supe manejar bien mi estrés, tanto personal como laboral y profesional. ¿Aceptar vivir con la frustración no sería compromiso? No, lo que tienes que hacer es justamente trabajar frente a esa frustración. La frustración, lo único que te lleva es a ¿qué? A estar autoflagelándote en todo momento. No puedo, por más que intento no lo consigo, y lo que tienes que hacer es justamente comprometerte a ese cambio, porque los límites los pone uno mismo. Tú eres el único que estás con la actitud de poder cambiar tu vida. ¿Hasta qué punto uno puede aceptar tener frustraciones en su trabajo? Bueno, yo les hablaba del tema hoy en día de la tolerancia y la flexibilidad, que son dos agentes importantes en el desarrollo del ser humano hoy laboral. Sin embargo, obviamente, uno puede ir aceptando, pero también tiene que saber decir no, como les decía hoy. Tengo que comenzar a saber decir no a ciertas cosas que yo sé que son limitantes, que yo sé que me van a imposibilitar poderme desarrollar bien, que sé que me van a estresar y no estar en acorde con mis horas de trabajo normales. Entonces, cuando tú me dices hasta qué punto puedo aceptar, justamente es hasta que tu actitud lo decida, hasta que tú te des cuenta que no tienes por qué seguirlo aceptando. Existen incentivos en términos de la norma laboral para otorgar a los empleados tiempo de recreación y oxigenación en las jornadas laborales, considerando que estos tiempos son de diversión y no de gasto. Sí, yo pienso que sí. Miren, yo soy un convencido que hoy el empresario peruano tiene el tema clarísimo. Ya nos dimos cuenta que lo más importante en las empresas y en las organizaciones son el factor humano, el cliente interno. De aquí de ellos va a depender todo el desarrollo, el éxito y la productividad de una empresa. Entonces, no hay mejor manera que dedicar parte de nuestra torta, de esa rentabilidad, en capacitar a nuestra gente, en darles momentos de recreación, en preocuparnos por ellos. Solamente así lograremos el éxito.
Entonces, más allá que exista una norma laboral, creo yo que lo que más debe existir es una predisposición de la alta dirección por apoyar estos momentos que van a ayudar muchísimo, pero muchísimo a los colaboradores. Y por ende va a dar mucho mayor productividad a las empresas. ¿Qué opino? A ver, mencionó que por un lado, al ver un partido también nos genera una ansiedad, pero por otro lado menciona que sería bueno. Claro que sí. O sea, a ver, lo que yo les digo es algo muy concreto. Uno tiene que tener una rueda de su vida. Y en la rueda de mi vida hay momentos. Hay momentos personales, hay momentos económicos, sociales, laborales, hay momentos de conocimiento, que es cuando me pongo a hacer mi desarrollo personal porque quiero estudiar una profesión, y hay momentos también de ocio, de distracción. Y ahí puedo yo irme a ver un partido de fútbol y puedo tener la ansiedad para que mi equipo gane, y eso es valedero. El tema es que cuando acabó el partido, terminó la ansiedad, terminó la frustración, gane o pierda mi equipo. Yo sé controlarme. No soy un fanático del tema. Puedo ser muy hincha, yo soy hincha de Municipal, por ejemplo, soy muy hincha de mi equipo, sin embargo, cuando pierde, pues pierde, me da mucha pena por el momento. Y luego la vida continúa, es un partido de fútbol. No es mi vida total, es una parte del día que he tenido. Sigo siendo hincha, sigo yendo a los partidos, aliento a mi equipo, pero tengo mis momentos. ¿De acuerdo? ¿Qué opina de las bebidas energéticas frente al estrés? Mira, no soy muy partidario de este tema, de estas bebidas. Yo creo que el tema es un manejo personal. Mucho entra acá el tema del marketing, el tema de las ventas, y yo creo que cada ser humano tiene la capacidad de controlarse, de autogestionarse, y si eso suma o no, es una decisión personal. Yo en lo personal no necesito de ninguna bebida energética y me manejo bastante bien, tomo mucho agua, y ahora estoy consumiendo mucha chía, por ejemplo, que es un producto muy bueno, producto nacional, y que tiene bastantes digamos, momentos favorables para tu desarrollo personal, ¿no? Por ejemplo, la chía me ha dado mucho en el desarrollo de minimizar el colesterol, te da una sensación también de llenura que me ayuda mucho con el tema de la dieta. Entonces yo creo que son temas mucho más, más concretos y con mayor significado que tomar una bebida energizante. El estrés genera manía, sí, pues. Me vuelvo un maniático del tema del tiempo, me vuelvo un maniático de hacer todo a última hora, por ejemplo, porque eso me genera a mí mi estrés diario. Pues rompamos esos paradigmas y salgamos de eso, busquemos un cambio verdadero y trabajemos de una manera distinta, pensando en mi presente y en mi futuro. Algunos jefes no dan no dan la talla del líder. Hay temor de preguntar abiertamente por las represalias que hacer frente a ellos. Sí, te entiendo. Lo único tema es que, como tú dices, son jefes, no son líderes. Y entonces el liderazgo que imparten es autoritario y eso intimida a la gente que está dentro de su famoso grupo, porque ni siquiera viene a ser un equipo. Frente a ello, insisto en buscar que la alta dirección comience a generar en esos jefes momentos de coaching, de mentoring, para que cambie ese liderazgo y se vuelva un liderazgo realmente participativo. Cuando tienes un liderazgo participativo, te permiten opinar, te permiten hacer valedero tus opiniones, tus comentarios. Cuando no hay eso, es cierto lo que tú pones acá, te intimida y te hace que tu estrés cada día se genere más alto. Entonces ahí la decisión, y lo que sucede, lo leí hace unas semanas en el diario Gestión, es que la generación Y, que los jóvenes que están hoy laborando, pues comienzan a buscar salidas por otras empresas. No me valoran, no me dejan ni siquiera opinar, mejor me retiro. Pero ¿qué pasa con la generación X o con los baby boomers? Es gente que ya tienen laborando varios años. Lo único que hacen es, insisten en lo mismo porque tienen miedo justamente a quedarse sin empleo. Acá el tema está en que yo creo que es más un tema de conversación de manera informal con este jefe y decirle lo que uno piensa. Sin tener tanto miedo a lo que pueda suceder, porque tienes que atreverte en la vida a que en algún momento de tu vida, en una labor dependiente, vas a tener que dar un paso al costado. Y tengo que prepararme para ello. Y para estar preparado a ello, debo ser una persona competente. Manejar bien mis conocimientos, trabajar bien mis habilidades y destrezas, y finalmente
manejar una actitud positiva en todo momento. ¿Cómo manejar el estrés en el tema financiero? Bueno, es otro de las partes importantes en la rueda de tu vida, el tema económico. Yo creo que va más ligado a cuánto tengo y cuánto es lo que puedo gastar, ¿de acuerdo? Esta es mi posibilidad, y como todo en la vida también podría producir algún tema de riesgo, el cual tú asumes, y tú sabes hasta qué punto puedes asumir tu riesgo. Entonces sí, hay que saber manejar ese tema que es importante hoy en día. A veces nos permitimos soñar un poquito y arriesgamos más, y a veces no nos va muy bien, pero si no nos va muy bien, pues que nos sirva como una lección de aprendizaje, y no de que esto sea un detonante de un estrés fuerte. Quisiera saber tu punto de vista sobre el estrés en el ambiente comercial con respecto a las metas e indicadores de control. Sí, yo entiendo mucho que en el tema comercial se fije mucho el tema de las metas por cumplimiento de ciertas cifras. Más estoy de la mano de ese cumplimiento vía compromiso. Insisto en ese tema, que la gente tiene que estar comprometida, y cuando hay compromiso es que hay confianza, que es el primer peldaño. Hay compromiso porque hay confianza. ¿Confianza en qué? Primero en mí mismo, luego en el equipo, y por ende, confianza con el verdadero líder. Entonces, se va a dar un estrés, hay momentos difíciles, pero cuando hay equipo, entre todos nos ayudamos y sacamos el tema adelante. Cuando no hay equipo y hay grupo, cada uno va por su lado. Entonces se vuelven los estrés individuales, digamos. Hay un verdadero líder comercial, maneja bien a su equipo y maneja bien también esa situación de estrés. César, entonces deberíamos calcular la base del manejo del estrés en la gestión del tiempo. Sí, es importantísimo. Si tú te pones a analizar cuánto desperdicias de tu día a día con los ladrones del tiempo, es una cosa realmente, cuando lo hagas, sorprendente. Y te vas a dar cuenta cuánto podrías aprovechar de tu día a día. Cuánto de esas horas se malgastan. No porque esté mal, porque yo entiendo que tú puedes tener ganas de chatear con un amigo, con tu pareja, o mandar un correo a alguien en un tema personal. Eso está bien, no estoy en contra de ello. Lo que estoy en contra es que a veces distraemos más de lo necesario. Y ahí es donde se produce esa distracción y esa desconcentración, que es de vital importancia. ¿Cómo relaciono el estrés laboral con el estrés familiar y de qué manera lo controlo? Bueno, habría que ver tu caso a nivel personal, pero he insistido mucho que el control viene en el tema personal, en mi mente y en mi cuerpo, en lo que yo realmente reconozco y en lo que yo sé que viene sucediendo a nivel laboral y a nivel familiar. Yo soy parte de ese estrés, por lo tanto, debo considerar y reconsiderar lo que ha venido sucediendo. ¿Para qué? Para buscar ese cambio. Y ese cambio se da con actitud. No con justificantes, insisto, sino con actitud de decisión, actitud positiva frente a ese cambio. ¿Cómo relaciona el estrés laboral? Eso ya lo acabamos de ver. ¿Qué hacer si parece que el tiempo no alcanza y esto te causa estrés aún el fin de semana? Mira, cuando tú has aceptado hacer alguna labor, porque has dicho sí, es porque eres una persona que ha generado ya que en tal o cual tiempo lo vas a poder realizar. Lo que sucede con el estrés laboral, con el tema del tiempo, es que muchas veces nos comprometemos a algo y no comenzamos ni siquiera ese mismo día, ni al día siguiente, sino que lo vamos dejando de lado, porque como nos dicen, es para el 20 de mayo, el día 7, tengo para hacerlo a partir del día 15. Y es mentira. El día 15 podría haber nuevas actividades que también me pueden pedir, y ojo, me las podrían pedir con mayor urgencia. Entonces yo mismo me estoy limitando a algo. Y tengo que tener un doble desgaste a partir del día 15. Entonces el tema está en manejar bien tus tiempos. Si hoy me dieron la labor, hoy comienzo. Por eso hoy día lo he aceptado. Y si yo mismo he generado un pequeño cambio y digo, bueno, comenzaré desde el día jueves o viernes, pues, pero que sea así. No es que el tiempo a veces me da más oxígeno para yo mismo relajarme esos días, pero debo estar súper estresado en los últimos días. Necesitan los jefes una capacitación de esta naturaleza para convertirse en líderes. Bueno, sí, claro, todo jefe tiene que convertirse hoy en un líder. Eso es un tema importantísimo y necesario. No creo que exista de acá a unos 10 años ya jefes, sinceramente. Las organizaciones tienen que tener verdaderos líderes coach que manejen sus equipos. No podemos seguir conviviendo con jefes.
Y cuando digo líderes coach, es gente que realmente acompañe el proceso de su equipo. ¿En qué? En un aprendizaje constante, que busque verdaderos resultados. ¿Cuál podría ser la respuesta de las empresas al identificar un empleado adicto al trabajo? Mira, lo que sucede como lo hacen en Europa y acá también en algunas partes de esta región. La luz se apaga a las 5 de la tarde y se apaga. Si usted no acabó su trabajo, te van a avisar 15 minutos antes para que apagues tu computador. Si no lo apagas y sigues ahí, pierdes toda tu información del día. Y así aprenderás de esa manera a ser consecuente con tu labor diaria de tus 8 horas. La empresa tiene que pagar por tus 8 horas. Tú deberías tener la capacidad de manejarte bien en esas 8 horas. Podría suceder que eventualmente haya un día, 2 días en el mes que tienes la necesidad de quedarte más horas. Perfecto. Pides el permiso necesario, pero no lo puedes hacer como un tema cotidiano. Las personas adictas al trabajo, en su rueda de la vida, fracasan en el tema familiar. Fracasan en el tema de conocimiento, por ejemplo. Entonces yo no quiero una persona que fracase, lo que yo necesito es tener gente que tenga un equilibrio en todas las ruedas de su vida. Más horas de trabajo normalmente son 8, pero el día es tan intenso, lleno de reuniones, que termino agotado. A las 6:30 siento que ya no pienso. ¿Hay forma de controlar la intensidad del día? Sí, claro que sí. En la medida que tú tengas la capacidad de comenzar a decir no, está en ti, insisto en ese tema. ¿Cuánto de ese día a día yo lo he tolerado? ¿Cuántas de esas reuniones yo las he aceptado a pesar que tengo una carga laboral? ¿Cuántas de esas reuniones son realmente efectivas y necesarias? Y si lo son, ¿tienen una agenda a seguir? ¿Tienen tiempos controlados? ¿O son reuniones que muchas veces estamos perdiendo el tiempo? Y desperdicio nuevamente mi tiempo que necesito para poderlo administrar en la gestión de mi día a día para minimizar justamente mi estrés laboral. El estrés es mayor en una persona que trabaja o aquella que no trabaja por cuestiones de despido. O sea, estamos comparando acá si el estrés es lo mismo para alguien que está trabajando o para alguien que dejó de trabajar. Mira, yo siempre digo, para aquella persona que se quedó sin trabajo y podría ser cualquiera de los que me están escuchando el día de hoy, no lo mires como un tema determinante, como algo que te va a causar un gran problema. Míralo como una oportunidad, insisto en ese tema. La gente que hoy se queda sin trabajo está frente a un país lleno de oportunidades, donde a nivel macroeconómico tenemos grandes resultados. Es una oportunidad para que te puedas reubicar o para que puedas gestionar tu nuevo negocio como un nuevo emprendedor. Es la oportunidad de que tienes una idea creativa. No te rindas, no te sientas menos que eso. Tú puedes hacerlo, está en ti. Es tu decisión. Entonces, cuando me permites preguntarte, oye, ¿es lo mismo el estrés del despido? El estrés es uno solo, tú lo manejas. Tengo compañeros de trabajo que siempre están quejándose, siempre. Intento ser positiva, pero muchas veces es en vano. ¿Cuándo debo decir no ayudar a otros? ¿Debo evitarlos? Mira, lo que se tiene que manejar acá es un tema de comunicación. Y comunicación sincera. Oye, ¿hasta qué punto vamos a seguir de esta manera? ¿Quieren hacer el cambio o no lo quieren hacer? ¿Me alineo o se alinean? Y el tema es que ellos se alineen. Entonces, no es que le quites la ayuda, no es que les quites el tema de evitarlos. El tema va más allá de eso. El tema va en que haya una comunicación realmente de sinceridad, de transparencia, de flexibilidad y de tolerancia. También insisto en algo, los cambios no son de un día para otro, hay que darnos tiempo para ello. Es recomendable usar ayuda farmacológica para ayudar a controlar el estrés. Mira, el tema de fármacos ya es un tema que tienen que verlo los profesionales de la salud. Entonces yo no podría decirte, sí, anda ahorita y cómate una pastilla, porque no sé si tu estrés es un estrés crónico. Tendríamos que ver hasta qué punto ha llegado tu nivel de estrés y si estás ya en un grado, por ejemplo, de depresión. Si fuese así, pues será el responsable de salud el que tendrá que tomar la decisión. Yo pienso que el estrés se puede manejar, se puede conversar, te puedes hacer unas sesiones de coaching, por ejemplo, conversar con tu coach, ver qué posibilidades hay de que tú salgas de este estrés. Creo que hay todas, te lo digo con toda sinceridad, en la medida que tú tomes esa decisión, que tú tomes esa actitud de cambio. De lo contrario, poco o nada vas a lograr. Recomendaciones para decir no en el ámbito laboral. Mira, yo siempre trabajo una técnica que se llama la técnica del sándwich, que creo que más de una vez lo he explicado, lo voy a reiterar. El poder decir no
puedes trabajarlo de la siguiente manera. Empieza, si por ejemplo que te está dando la labor para que te quedes más horas por una labor que tú ya no quieres hacer o no puedes hacer, hay mil formas. Comienza siempre con algo positivo frente a esa persona. Mira, yo realmente te admiro como líder, si es que lo es, y si no, algo positivo de esa persona. Luego viene lo que decimos la hamburguesa, que es la parte negativa. Es imposible realizar este trabajo en estos días debido a que tengo estas funciones ya encomendadas o tengo este compromiso el fin de semana, mil cosas. Lo negativo. Y cierras con que, mira, me comprometo a seguir trabajando en la medida de mis posibilidades. No has utilizado en ningún momento la palabra no. Siempre todo en positivo y estás diciéndole que no lo vas a hacer. Simplemente. Veremos qué sucede. ¿Cómo hacer cuando un jefe no transmite seguridad ni planificación? Bueno, ese es el gran tema hoy de los jefes, ¿no? Que no planifican, que no transmiten ningún tema de seguridad porque son jefes, siguen siendo jefes y se están quedando estancados. Vamos rumbo hacia los famosos líderes coach, gente que realmente te permita dar esa seguridad. Si un jefe no da seguridad a su equipo, ¿qué puede pretender de ese grupo de colaboradores? Cero. No genera compromiso. Entonces, si un jefe no planifica, ¿cómo va a llegar a sus metas? ¿Bajo qué nivel? Cero. Frente a todo ello, yo lo que hago es invitar a que cambiemos esa mentalidad de esos jefes. ¿Y por qué no desde nuestro sitio? Conversemos con ellos de manera informal. No en lo formal, es decir, no ir a su oficina y sentarte frente a él, no, busca un momento, quizás fuera de la oficina, quizás tomando un café y convérsale. Si te intimida mucho, escríbele. De alguna manera podrías hacer algún cambio. Quiero agradecer muchísimo nuevamente a Prima AFP por esta conferencia. Ha sido para mí un gusto enorme estar frente a ustedes y espero volver a tener la oportunidad más adelante. Hasta pronto, muchísimas gracias.